y el mundo se encuentra en un momento. Lo que quiero es que reflexionéis sobre el crecimiento del ser humano y de la civilización, que penséis en los años 60, en los años 50, que lo tenéis más cerca. No os hablo ya de que os pongáis a pensar en la era prehistórica, aunque a veces también reflexiono sobre eso porque viene bien para entender hacia dónde va el futuro del ser humano, ¿no? Crecer, pero el dinero no es nada más que una herramienta. Es que eso es lo que quiero que veáis, que el dinero es una herramienta para el crecimiento. Y puede que algún día, no muy tardar, el dinero no sirva para el crecimiento. ¿Y por qué no sirva? Pues porque las poblaciones pueden aumentar, disminuir y los recursos pueden ser escasos. Y por mucho dinero que tengas, no podrás comprar algo que es escaso, porque todo el mundo lo va a querer y algunos tendrán mucho dinero y otros no tendrán nada. Da miedo el mundo al que vamos. Sí, realmente no os voy a engañar. Creo que empiezan a haber segregaciones, creo que empieza a dividirse el mundo. Mirad, se me viene a la cabeza alguna película como La máquina del tiempo, que hubo varias versiones, y la última hablaba de que el mundo se había dividido con paso de los años en dos, unos que vivían debajo de tierra y otros encima de ella, ¿no? Y que los que vivían encima de ella, en la superficie de la tierra, cosechaban, no vivían en edificios ni llevaban corbata, cosechaban sus propios alimentos y vivían en prácticamente cavernas sostenidas sobre cuerdas en una montaña. El caso es que el ser humano había llegado a un límite que no podía evolucionar más, por la falta de recursos y no solamente por eso, por las posibles catástrofes que pueden venir, ¿no? Y eso es inevitable, eso es naturaleza, eso nosotros no podemos controlar lo que haga el sol, o que mañana llegue un meteorito a la Tierra, un asteroide. Hay cosas que no se pueden controlar. Tú puedes pensar que vas a vivir 120 años, pero te entra un cáncer a los 40 y te lleva para el otro mundo, ¿no? Dejas este mundo y no te puedes llevar todo lo que has ganado, ¿no? Los bienes materiales. Como decía Alejandro Magno en los recordatorios de la historia grabados: he venido a este mundo sin nada y de este mundo me voy sin nada y dejo todo el oro que he conquistado. Y es que lo más preciado que tenemos es el tiempo, porque es limitado. Algunos se dedican a tener muchos hijos, otros menos. Yo siempre he dicho que los hijos son para que aumente la felicidad personal, pero no para dejar todo el poder material que hayamos acumulado con los años. Creo que eso no es el motivo para tener hijos, ¿no? Creo que debe ser el único motivo de ser más feliz como persona en el tiempo de vida que tengas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde quiero ir a todo esto? Porque esto es largo. Todo esto que estoy hablando ahora es para que veáis lo que a continuación os digo sobre la economía y el crecimiento y por qué no podemos crecer a lo mejor continuamente, ¿no? Y lo vemos con Japón. Siempre pongo el ejemplo de Japón, ¿no? Y os lo voy a explicar a continuación.
¿Por qué creo que Europa va a una japonización? Mirad, los tipos de interés, la inflación está alta, los tipos de interés, sabéis que la economía es básicamente eso, inflación y tipos de interés. Y claro, quiero que veáis que el crecimiento desde los años 50 ahora, años 50, pero básicamente a partir de los años 70, es un crecimiento a base de deuda. Y cuando la gente ya está muy endeudada y las ciudades ya están completamente habitadas, completamente construidas, porque desde la Segunda Guerra Mundial hubo un gran plan Marshall y era crecer a crédito, deuda, deuda, deuda. Pero las ciudades ya están construidas. Pensar todo lo que ha crecido el mundo, o sea, las ciudades, los edificios altos. ¿De verdad pensáis que puede haber mucho más crecimiento de lo que ha habido desde los años 70? ¿De verdad pensáis que las ciudades pueden crecer mucho más? Porque yo no lo veo así. El ejemplo es Japón, la burbuja que tuvo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en Japón? Pues os lo explico para que lo entendáis. Japón tiene una deuda del 250% del PIB, básicamente deuda interna de Japón, de las empresas de Japón, tenedores de empresas de Japón, en su gran mayoría, ¿no? Eso quiere decir que la deuda lo tienen los japoneses, pero también hay que devolvérsela a los que han invertido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con un crecimiento tan alto? ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento tan alto? Deuda, deuda. Pues que llega un momento que lo que estamos diciendo en Europa, que se puede imprimir dinero eternamente, pero claro, ¿qué pasa cuando tú te compras algo como un piso, una casa, y llega a revalorizarse un 300, un 400%? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Reflexionar sobre eso. Tú crees que eres millonario, pero ¿quién va a comprar luego esas casas? ¿Quién? ¿La generación que viene debajo? Mirad lo que está pasando en Japón. La generación que viene de abajo no se puede endeudar. No puede comprar esas casas que valen tanto dinero, porque no hay trabajo bien remunerado y encima viene la robotización. Ni siquiera los universitarios en Japón ya pueden acceder a buenos puestos de trabajo. Y lo veis en gráficos y es así. Muchos chicos, por decir entre comillas, ya viven eternamente con sus padres. Aunque haya una tasa de desempleo baja, es un crecimiento con deuda y prácticamente insostenible. Y ya hombres y mujeres de 35, 40 años viven con sus padres porque no pueden permitirse vivir fuera de la casa del hogar y no encuentran un trabajo bien remunerado. Precisamente porque han crecido tanto la generación anterior que piden unos precios que no pueden pagar. Tú puedes tener una casa de 500.000 euros con una flexibilización cuantitativa, que es una emisión de dinero de los bancos centrales para que tú pagues tus deudas a los inversores, pero luego la generación que viene de abajo no va a poder devolverte eso que has invertido. ¿Quién ha ganado? Los inversores, los bancos. Es una inversión porque el modelo te lo dice así, porque tienes que pagar un alquiler. Vale, pero no es la inversión que te proporciona disfrutar de tu tiempo de vida, porque no tienes ingresos por ella. Solamente el que compra una casa y consigue alquilarla por encima de lo que ha invertido es el que realmente ha hecho una inversión. Pero seguimos hablando con lo de Japón. Si echamos un vistazo al índice de desarrollo humano de Japón, que tiene en cuenta aspectos como la educación, la esperanza de vida o los ingresos per cápita, vemos que los nipones gozan de una alta calidad de vida, y eso es así. Y por eso el mundo feliz de Davos, que nos dice en el año 2030, 40, no tendrás nada y serás feliz. Y es porque Europa va a una japonización y renta básica. Y en Japón, pues probablemente también. Pero observamos, sin embargo, en Japón,
La deuda pública japonesa, creemos que este indicador puede hacer saltar las alarmas. Y es que nos encontramos con una deuda pública que sobrepasa el 250% del PIB. En otras palabras, los japoneses necesitarían más de 2 años y medio de su producción total de bienes y servicios para salvar la deuda que el Estado ha contraído con inversores privados. Y esto me hace reflexionar sobre la pandemia, que sí que hay un virus, pero encerrar toda la economía es porque el colapso se había producido. Y emiten dinero para pagar lo que no se podía pagar. Europa intenta evitar una japonización, lo intenta, pero es difícil que lo consiga. Por otra parte, la demografía de Japón juega en su contra, pues es el país más envejecido del mundo y tiene una baja tasa de natalidad, cosa que va a pasar en Europa. Y algunos podréis pensar, y la mayoría de los economistas, incluso bancos centrales que se creen que dominan el mundo, que tienen todo controlado porque emiten dinero cuando les da la gana, ni siquiera ellos saben lo que les espera. Y es que cuando venga la robotización puedes meter africanos, que es el mayor crecimiento poblacional en los 20-30 años siguientes, a venir a vivir a Europa cuando nosotros estemos muertos o vayamos a morir. Pero el problema es que no va a haber el empleo productivo suficiente. Y es que países como Estados Unidos ya está preparando a gente, jóvenes chinos, porque se temen lo peor. Y es que hay que mirar la economía desde arriba, siempre lo decimos. Porque eso es lo que mueve la economía, la demografía. Si no hay personas en el mundo que compren pisos, ¿cómo vas a venderles un piso? Y tendrás que darles trabajo. ¿Y qué trabajo? Decirme qué trabajo se le va a dar en el futuro. ¿Los que van a dar a los robots? Lo que vemos es que esto significa que las mejoras tecnológicas no son suficientes para compensar la caída de la productividad. Como decimos que había que aumentar la productividad por la robotización, que eso iba a aumentar. Pero no tenemos en cuenta el envejecimiento. Una caída de productividad provocada por una fuerza de trabajo cada vez más reducida y envejecida. La pandemia en Japón hizo incrementar más gasto público y es que volvemos a repetir lo de siempre. La deuda no importa y lo estamos viendo en Japón, que no paga ni puede pagar su deuda porque no hay crecimiento. Sin embargo, cuando necesita que la máquina económica siga en funcionamiento, emiten más deuda. Y por eso el crecimiento de la deuda japonesa no es algo que se vaya gestando en un corto plazo de tiempo, sino que hay un endeudamiento público más alto. Un endeudamiento que cada vez tiene que pagar más por su deuda y le queda menos para el resto. Y es que llegará un momento cuando uno gasta mucho más de lo que ingresa y paga intereses que le comen sus ingresos, es que prácticamente llega que no tienes ingresos, ni siquiera para pagar los intereses de la deuda. Y ponemos un ejemplo de Grecia. ¿Por qué no pasa el colapso que pasa en Grecia, en Japón? El alto endeudamiento de Grecia provocó bajadas en sus calificaciones de deuda pública, recortes, colapso económico, altos intereses de la deuda. Y sin embargo, Japón, que es el más endeudado del mundo, ¿por qué no pasa este colapso? Porque la mayor parte de la deuda japonesa no se encuentra en manos de inversores extranjeros, sino que está en manos de tenedores de sus propios japoneses, más del 80% de la deuda. Así, los bonos emitidos por el gobierno japonés son adquiridos por empresas y bancos nacionales, o por el propio Banco de Japón. Pongamos que en Europa, el BCE, en Estados Unidos, la Reserva Federal. Todo ello permite a Japón reestructurar la deuda con más facilidad. Por eso la deuda de España, por ejemplo, muchos hablan de que es que tenemos deuda de fuera. No, el Banco Central, Europa es como si fuera ya un país propio.
único. Por eso hay que mirar el desempleo que tiene la eurozona, no solamente España, para saber dónde va Europa. Yo cuando miro el desempleo miro el de la media europea, no miro el de España. Para ver el futuro de España, yo es lo que hago. Y deberíais olvidaros de los informes de España, porque ahora lo que importa son los informes europeos. Si España se queda atrás, es su puñetero problema. Pero Europa es única. Por eso está el BCE. Pues esto que hablábamos de tener la deuda, el propio Banco de Japón, todo ello permite a Japón reestructurar la deuda con más facilidad, como ocurre con el BCE, que les protege frente a suspensión de pagos, y es lo que está pasando ahora. En Europa no hay suspensión de pagos porque Mario Draghi salió. Será suficiente, y es lo que está pasando. Es así. Por eso quiero que sepáis que la deuda no es lo importante. El problema es que vamos a un bajo crecimiento y, sinceramente, la inflación es un problema de oferta. Hay empresas que no son solventes y cuando un producto es escaso y cada vez se vende menos, pues lo que volvemos a hablar. Solo unos pocos pueden comprarlo y eso hace que los precios suban. Es así. Porque los estados tienen que recaudar. Aunque me parece una locura, porque realmente si los bancos centrales imprimen dinero cuando les da la gana, los únicos que estamos perdiendo somos los ciudadanos de clase media. Y es que, como siempre decimos, la economía se basa en un equilibrio entre las personas y las empresas, y que la deuda no importa realmente. Nunca les ha importado. Desde 1970 ya tenían este plan. Lo tenían bien planificado, 30 años de crecimiento a base de deuda. Y ahora tienen otro plan que se llama Serás feliz y no tendrás nada. Y eso es una renta básica, una generación que se va para el otro mundo y las deudas se van pagando con una generación que vive prácticamente de alquiler, con una renta básica. But we're facing a different beast. When I look at my core inflation, which is inflation taking out the most volatile elements such as energy and food, my core inflation is at 2.9%. Inflation in Europe is very high at the moment. 50% of that is related to energy prices. Pre-Ukraine war, it was already climbing, but the Ukraine war has dramatically increased those prices. So we have to use the tools and the sequence which is appropriate depending on the sources of inflation. If I raise interest rates today, it is not going to bring the price of energy down. So we have embarked on that journey of gradually removing accommodative monetary policy. So we will be interrupting the purchases of assets in the course of the third quarter. High probability that we do so early in the third quarter.
And then we will look at interest rates and how and by how much we hike them. But we have to be data dependent because of the sources of inflation that we have at the moment. El problema es que yo me planteo muchas cosas ante un futuro así. Y sobre todo es que va a haber grandes segregaciones, como ocurren ya en ciudades que se separan las partes ricas de las partes pobres, porque la clase media está desapareciendo. Y esto lo están permitiendo los bancos centrales, con tanta emisión de deuda. Porque nos han hecho jugar a la mayoría a endeudarse y ahora la clase media no se queja porque está endeudada, pero se olvidan de sus hijos. Por eso pensarán que los hijos podrán comprar casas, pisos como ellos, pero lo que no miran y no observan es que cuando terminen su casa y se jubilen, serán los hijos los que vivan en su propia casa, porque no podrán permitirse endeudarse. Las oportunidades solo pasan una vez en la vida, o al menos eso es lo que nos dicen, pero también empiezo a pensar que pasan cada 2 o 3 generaciones y que a los inversores y al mundo económico no les importa dejar a una generación al lado o decirles, ustedes tendrán que vivir como yo les permito vivir. Y es que si no hay crédito, por muy joven que seas y mucho tiempo de vida que tengas, si los bancos no te prestan dinero no puedes comprar casa como tu padre y tendrás que vivir de alquiler. Por eso los bancos son los que reparten el dinero y los que te dicen cómo vas a vivir económicamente. Y como siempre pongo el ejemplo de Japón, una generación perdida sigue sin trabajo con 40 años y aún vive con sus padres. Y en Europa seguimos sin plantearnos esto, pero realmente es a lo que vamos, a una japonización. La potente economía japonesa lleva desde finales de los años 90 sin un crecimiento significativo. ¿Y por qué no hay crecimiento? Porque los tipos de interés, por muy bajos que están, y prácticamente no pagas por la deuda, el problema es que la gente no tiene renta para poder pagar un futuro crecimiento. Y encima el envejecimiento de población, robotización, lo que vamos a repetir, cuando las ciudades ya están construidas, todo está construido, puedes hacer un tren más rápido, un avión más rápido, pero es que no es suficiente para todo el crecimiento que hemos tenido durante 30, 40 años.
Por eso vamos a un estancamiento de la economía. Pero eso no significa que vamos a vivir peor, sino que el modelo económico será diferente. Probablemente ya no vamos a un endeudamiento, sino que la gente podrá vivir de alquiler en una casa cojonuda, con vistas al mar, pagando simplemente una renta. Simplemente una renta. ¿Y le será suficiente? Pues eso es lo complicado de entender, si será suficiente. Porque habrá gente que no está preparada y gane menos. Porque los preparados todavía podrán obtener trabajos. Aunque también estamos viendo en Japón, lo que decimos, que la gente preparada universitaria cada vez puede acceder a trabajos buenos, remunerados y que le permitan vivir como han vivido nuestros padres estos 30 años, que podrían endeudarse y tener una casa en la playa y otra en el centro. Ese modelo realmente no lo veo factible. No lo veo factible porque no hay crecimiento. No es posible un crecimiento superior en los próximos 40 años. Que dentro de 100 años se pague la deuda y vuelvan a endeudar, pero volverá a haber un problema. ¿Y cuál es el problema? La falta de recursos y la robotización. Por eso tenemos que ir a un mundo en que la felicidad sea lo más importante y un control de recursos y de energía. Realmente estamos entrando en una era increíblemente visionaria. Porque tenemos que ser visionarios para entender el mundo al que vamos. Y es que llega la edad de hielo, que empezó y empieza a dejar fuera a toda una generación, que va a contar en Europa dentro de nada con 35 años y no podrá comprar ni vivir como sus padres. Y eso es lo que va a pasar. Por eso mucho me temo que los tipos de interés suban y los bancos centrales tengan que volver hacia atrás y poner los tipos de interés al 0%, donde realmente ya el crecimiento no se pueda mantener. Pero tener unos tipos altos no tendrá sentido. Cuando la gente lo que quiere es intentar endeudarse y no poner más dificultades. Pero aún así, tú puedes prestar dinero, pero si alguien no tiene renta para devolvértelo, es complicado. Y es que el juego del Monopoly, al que hablan personas como Robert Kiyosaki, ese modelo probablemente haya estallado en nuestra cara, sin darnos cuenta. Y por eso Robert Kiyosaki nos cuenta ahora su secreto, porque realmente ya no es secreto para nadie. Y ya no hay nada con que enriquecerse, porque ese modelo ha colapsado. Y ahora podéis ver muchos en YouTube enseñando cursos cómo invertir, ganar dinero, o cómo la bolsa se reparte entre todos, porque la bolsa ya no tiene sentido. Y eso solo tenemos que fijarnos en los gráficos. Y es que realmente, como dice Santiago Niño Becerra, las empresas que tienen futuro son aquellas que puedan ser sostenibles y trabajar en un futuro donde no se consuman recursos. Porque no olvidemos que la subsistencia del ser humano
es lo más importante. Y tenemos que llevarnos algo a la boca para alimentarnos y agua para no morir en menos de 30 y pico días. Y por mucho dinero que imprimas, realmente puedes tener todo el dinero del mundo, pero si solamente hay 2 botellas de agua para 3.000 millones de personas, pues el dinero no te servirá para nada, porque solo podrán beber 2 personas. Y eso me plantea otra cosa, como es la reducción de la población. Y es que si veis el documental que está en YouTube, 10.000 millones de personas, me parece un documental muy bueno, habla de que para tener o fabricar una tableta de chocolate hace falta gastar casi no sé cuántos litros de agua, 5 litros de agua o 50 litros de agua para hacer una tableta de chocolate. Y que reflexionamos cuando estemos en nuestro sofá viendo la televisión, comiéndonos esa tableta de chocolate. Y que el mundo no puede pasar de los 10.000, 11.000 millones de personas, porque si no acabaremos todos agachados buscando insectos para sobrevivir. A menos de que la ciencia nos imprima un chuletón sin tener la importancia o la necesidad de tener animales pastando, consumiendo pienso y agua, que es insostenible. Y como siempre pongo el ejemplo de Japón, Japón estima que cuenta con más de 700.000 hikikomori, que son aquellos de edad media, un término que generalmente se usa para describir a los adolescentes socialmente retraídos y que se esconden en sus casas después de haber buscado trabajo y no haberlo encontrado. Y cuando tienes una casa pagada, que es la de tus padres, y te dan una renta básica, te pasan los años y tú vives tranquilo. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué ha generado ese chico? Nada. Y eso es a lo que vamos, a un crecimiento muy por debajo. A un crecimiento muy por debajo de estos últimos 30, 40 años. Y es que debemos de crear un modelo en que lo más importante sea la felicidad y en que todos podamos vivir en paz, cosa que no está ocurriendo ahora en el año 2022, que seguimos intentando conquistar territorios y ya sabéis por dónde voy. Y es que la tierra, amigos míos, está llena de historia y los libros. Vemos el ejemplo, como hablan algunos artículos en las revistas importantes, que toma la palabra una japonesa de 38 años, desempleada, licenciada en literatura de lengua extranjera, que tras varios contratos intermitentes en empresas inmobiliarias escribió varios libros y sin embargo vive y se arregla con los beneficios y ahorros de desempleo, beneficios sociales, y ha sido castigada con problemas sociales y de autoconfianza. Y se mete en los 40 y pico años, y eso es lo que está pasando en partes de Japón, pero consecuencias del bajo crecimiento, a lo que vamos en Europa. Y por mucho dinero que imprimas, no vas a poder crecer.
No vas a poder crecer. Y es que el nivel de oferta de graduados universitarios en Japón se ha visto reducido, el nivel de oferta de trabajos desde 1985, casi un 20%, y es descendente por la robotización. Una encuesta del Instituto RecruitWorks mide el nivel anual de vacantes para recién graduados en las empresas y habla de que para una promoción del 2021, tras la pandemia o durante la pandemia, eso da igual. Se prevé que la proporción se reduzca en casi 1,6 puestos de trabajo por graduado, desde 1,8 al año presente. Y es que la edad de hielo del empleo no solamente está en Japón, porque ya sabéis que cuando llega la edad de hielo, todo el mundo, a todo el mundo, le acaba llegando. Y lo podéis y lo habéis visto en las películas y en los documentales. Y es que esto es el planeta Tierra, en el que todos vivimos y todos sobrevivimos. Por eso las guerras ya no tienen sentido. Solo para aquellos que no han entendido que el mundo ya no es lo que era.